buenas tardes a todos. Veo que hay gente de todo el país, Rosario, Córdoba, Tierra del Fuego, creo que había gente de Miami también. Así que qué lindo que es esto de dentro de la complicación, qué lindo que es que nos podamos estar unidos, aunque sea vía este medio. Bueno, hoy es un Neuquén, bueno, tenemos que, espectacular, espectacular, este medio nos hace mucho más federales. Quería, bueno, darles la bienvenida, un placer estar con todo el staff de la consultora Tabacman Ortiz, son amigos y les agradezco la invitación y es un honor, la verdad, acompañarlos. En este momento, la idea de este encuentro es que nos compartan una encuesta que hicieron con la consultora. Esta encuesta, si mal no recuerdo, tiene cierre el 10 de mayo, o sea que es material bien fresquito, sobre el impacto del COVID-19 en la construcción. Yo creo que la información es algo muy útil. Creo que la información es algo que nos permite tomar decisiones, que los expertos compartan con nosotros esa información me parece algo fundamental, y una información tan fresca y casi única, porque la verdad que tener una encuesta del 10 de mayo ya procesada, con ya mensurado el impacto, ¿no?, por parte de los encuestados de lo que es esta pandemia y cómo nos va a impactar, cómo nos está impactando, cómo nos va a impactar y cómo va a ser el día después, ¿no?, de esa nueva normalidad, cómo la estamos planteando en el sector. Me parece que es algo súper importante y la verdad que quiero felicitarlos. Yo debo confesarlo, yo ya vi la presentación y vi los resultados de la encuesta que se está presentando. La verdad que es muy útil y muy interesante, así que les recomiendo que le presten mucha atención porque nos va a ayudar mucho. Algunos temitas simplemente operativos, les pido a todos muteen los micrófonos para sacar el ruido ambiente de cada uno de nuestros lugares y que las preguntas las hagan por chat y nosotros vamos a ir agrupando las preguntas y las vamos a ir haciendo a cada uno de los expositores. Bueno, sin más, muy ansioso por escuchar esta encuesta y los resultados, ¿no?, que son muy interesantes, ya los estoy espoleando, pero la realidad es que es así. Le paso la palabra a Sergio, que creo que vas a arrancar un poco con el universo de la encuesta, ¿no? Bueno, muchas gracias, Gervasio. Hola a todos, gracias a la comunidad, gracias a la gente que se nos está acercando para verlo, gente que conozco hace mucho tiempo, gente que no veo, y sobre todo queríamos contarles y compartir con ustedes los resultados de esta encuesta. Cuando empezamos con la consultora, en un momento muy particular, muy complejo, lo primero que dijimos es necesitamos datos. Y estos datos tienen que ser correctos, tienen que ser firmes y sobre todo tienen que ser actuales. Entonces uno de los primeros trabajos que encaramos fue una encuesta a nivel latinoamericano de cuál es el impacto del COVID. Y agradezco a muchos de ustedes que llenaron esta encuesta y nos permiten claramente así compartir los datos. Yo voy a ir pasando la encuesta, después esta se va a publicar como para que reciban los datos y puedan ir recibiendo datos en forma periódica que vamos a ir generando. En primera instancia, el perfil de nuestros encuestados. Como decía Gervasio, esta encuesta se hizo aproximadamente entre el 1 y el 10 de mayo. O sea, es muy reciente, muy reciente. Tenemos un 39% de desarrolladores, un 36% de comercializadores, un 12-13% de profesionales independientes, fundamentalmente arquitectos, ingenieros, y una cantidad parecida de empresas constructoras. ¿Dónde trabaja el grueso de esta gente? El grueso de esta gente trabaja en la ciudad de Buenos Aires, el 70%, en el interior del país, el 24%, y después tenemos gente del resto de los países limítrofes. Fundamentalmente es Latinoamérica. ¿Qué tipo de producto construyen nuestros encuestados? El grueso de los encuestados se dedican a vivienda en propiedad horizontal
un 26% de oficinas. La suma no es el 100% porque pueden hacer más de uno. Loteos, barrios, un 16%, hotelería 9%, retail 8%, una cantidad similar a galpones, obra pública e infraestructura un 4% y depósitos un porcentaje menor. Si muevo la cabeza es que tengo dos pantallas, así que no se asusten al respecto. El 40% de nuestros encuestados hacen entre 1.000 y 5.000 metros al año. O sea, están en la franja media. Después tenemos un 17% que hace obras más chicas, de 500 a 1.000, otro 17% que hacen obras hasta 500 metros, presumiblemente casas. Tenemos un 12% y un 14% que hacen más de 5.000 o más de 10.000 metros. Paso a la diapositiva siguiente y vamos a empezar a hablar de todo lo que es la coyuntura específica, las preguntas específicas de lo que es COVID-19. Primera pregunta, ¿cuál estima que será el plazo de retorno a la situación pre-COVID-19 en nuestro mercado? Un porcentaje muy chico, dijo en forma inmediata, un porcentaje que está alrededor del 5 o 7%, lo planteó en 3 meses, o sea, esta encuesta fue principio de mayo, sería mayo, junio, julio, un porcentaje del 20% y el 25% está planteado entre 4 y 6 meses, y entre 7 y 9 meses, o sea, a fin de año, y un porcentaje significativo, ¿sí?, entre el 25 y el 30% plantea que esto va a llevar entre un año o más. O sea, hay una cantidad de gente que ve esto como un cambio significativo y hacia el largo plazo, como un impacto significativo y hacia el largo plazo. ¿Cómo estima el mercado que será la evolución en la cantidad de ventas? Si hago una salvedad, porque esto lo vamos a ir abriendo en varias de las diapositivas. Vamos a hablar del mercado o de los actores de los mercados. El mercado significa, en nuestra encuesta, el conjunto que integran los desarrolladores, los comercializadores, los constructores y los profesionales. Cuando hablamos del mercado es la radiografía de todos. Entonces, ¿qué es lo que dice el mercado? Hay una parte que es hasta el 14-15%, que lo que nos dice es que se mantendrá en los valores pre-COVID. Caerá hasta un 25%. Hay otra parte significativa de entre el 30 y el 35% que dice, por favor, alguien tiene el micrófono abierto, si lo podría bajar. Muchas gracias. Hay una parte significativa que plantea que el mercado va a caer entre el 25 y el 50%, y hay otro segmento de volumen similar que plantea que el mercado va a caer más del 50%. Por lo tanto, tenemos prácticamente, si sumamos los últimos dos, arriba del 60% opina que el mercado va a caer más del 25%, pudiendo llegar a una cifra mayor. Es difícil de extrapolar, pero la caída que se percibe es muy significativa. También hay una parte que dice que va a subir hasta un 15%, y hay alguno que plantea que va a subir más del 15%. Es una parte menor, entre ambas no llegan al 8%. Evidentemente
La percepción del mercado es la caída. Y en este sentido, ¿cómo lo ve cada uno de los actores? Entonces, en esta lógica, los desarrolladores puntualmente plantean una caída similar a la media del mercado. Perdón, sí, los desarrolladores, digo bien. En cambio, los comercializadores plantean una caída un tanto mayor. Si acá estábamos hablando de 25 a 30, los comercializadores están hablando de 30 a 35. En este sentido, los desarrolladores son un poco más conservadores respecto al mantenimiento de los valores que los comercializadores. Los que también están percibiendo una caída similar a los desarrolladores son los profesionales, y los que ven una caída mucho más significativa en la franja media son los constructores, donde ellos plantean el pico de un 40% de percepción entre el 25 y el 50%. Sergio, disculpa que te interrumpa un segundo, pero una sola observación respecto a esto que estás diciendo. Pensá lo siguiente, que... Preséntate, Sandro. Sandro, sí, preséntate. bueno, Sandro Ortiz es mi nombre, socio de Tagman Ortiz Asociados. No, a ver, pensá que si el grueso del mercado, ¿no?, en sus diferentes segmentos, cree que va a caer entre el 25 y el 50%, pensá que pre-coronavirus el volumen del mercado ya venía cayendo, ya era muy chiquito, ¿no? O sea que en ese, si se quiere, mercado raquítico, a ese mercado raquítico le vas a aplicar esta potencial caída entre el 25 y el 50%, digo, el volumen del mercado va a ser realmente minúsculo si ocurriera esto, ¿no? Yo coincido con vos, en ese caso, desde mercado raquítico, vamos a llegar a un mercado anoréxico, que en línea con el coronavirus va a requerir respiradores. Esto es importante lo que está planteando Sandro. Ya veníamos de los peores años a nivel general, y esto lo que ha hecho es agravar la pendiente, claramente agravar la pendiente. Sigo comentándole los datos de la encuesta. ¿Cómo estima que será la evolución del precio de ventas? Antes hablábamos de la cantidad, ahora hablamos de el precio de venta. Bueno, acá el mercado es muy claro. Hay una poca del mercado que plantea que el precio será un 12%, que se mantendrá en los valores pre-COVID, que ya era un valor bajo, alineado al planteo de lo que decía Sandro. Prácticamente la mitad del mercado, un 47%, dice que va a caer hasta un 25%. Hay prácticamente un 30% que dice que va a caer entre el 25 y el 50%. Y hay un 8% que dice que va a caer más del 50%. O sea que sumado a la caída que el mercado prevé en la cantidad de unidades, hay una caída también del valor de las unidades. Entonces, si uno fuera simplificando, absolutamente simplificando la cuenta, que planteamos que el mercado se va a achicar un 25% y que a su vez el valor de las ventas se puede achicar otro 25-30%, el volumen de ventas totales va a ser significativamente más bajo. Y esto evidentemente es la percepción simplificada del mercado. No tenemos los datos precisos, pero en este sentido no hay mucho margen de error. ¿Cómo se estima el precio de ventas? Igual por actividad. Los desarrolladores tienen una mirada similar a la cantidad de unidades. Hay
un porcentaje que mantiene, que va a mantenerse, es un porcentaje de aproximadamente el 17%. La mitad o más de los desarrolladores opina que caerá hasta un 25%. Prácticamente el 20% dice que va a caer entre el 25 y el 50%, y hay un porcentaje que no llega al 10% que va a bajar algo menos del 10%. En ese sentido, los inmobiliarios tienen una visión más pesimista, planteando el 40% que va a bajar hasta el 25% y el 45% o un poco más que va a bajar entre el 25 y el 50%. O sea, los comercializadores ven la coyuntura de precios mucho peor de lo que lo ven los desarrolladores. Cosa que también, perdón Sergio, cosa que también, o sea, en parte por supuesto puede responder a la visión objetiva, ¿verdad?, de cada uno y a la opinión, entre comillas, desinteresada, pero también puede responder a los intereses sectoriales que representa cada uno, ¿verdad? Una cosa es el que desarrolla. Se escucha a alguien que está por atrás, ¿no? Hablando. Una cosa es el desarrollador que está poniendo su capital para construir y por supuesto le causa muy poquita simpatía que los precios bajen y en consecuencia reacciona en consecuencia y procura defender el precio de lo que tiene para vender, y otra cosa es la situación del comercializador que vive más de comisiones, en cuyo caso la baja de precios puede también tener que ver con eso, con llegar a un valor más de equilibrio que le permita llegar más rápidamente a percibir una comisión o un honorario por la intermediación, ¿no? Tal cual, es una lectura que yo comparto y en definitiva lo que nosotros tenemos que ver es a partir de las cifras sacar conclusiones, evidentemente. El desarrollador está mucho más comprometido con sus inversores que un comercializador. Claro. Sí. Perdón, Bien. Sergio, acá me están preguntando si esta evolución del precio de venta refiere a un plazo específico para este año, 2 años. ¿Tiene alguna referencia de tiempo o es simplemente cuánto estima la evolución del precio? No pusimos un estimado para el próximo trimestre, semestre o año. No estaba planteado desde ese punto de vista. Quizás hay un tema de expectativa de lograr precios estables como en otras geografías. Evidentemente la encuesta está muy coloreada con un 70% de gente que está en la Argentina, pero no estaba planteado en un lapso de tiempo determinado, Gervasio. Y me consulta acá Néstor Kramer, otra consulta también, ¿cantidad de universo de encuestados aproximado, como para tener una idea? Tuvimos un poco más de 200 respuestas, por lo tanto estamos en una media razonable en función de todo lo encuestado como para tener una proporción válida. Perfecto. Bien. Sí, es un universo calificado de gente que respondió, digamos, no es que era una encuesta que se hizo por el diario o por la televisión, ¿verdad? Sino que es un segmento con el que tenemos una relación directa, ¿no? Calificado. Exacto. Es una encuesta muy especializada, donde la invitación a la encuesta fue muy localizada. Bien. Punto siguiente, hablamos de la cantidad de emprendimientos, hablamos del precio, hablamos ahora de un punto que es sensible, que es la cantidad de personal contratado y los pagos. ¿Qué dice el mercado respecto a la cantidad de personal contratado? ¿Cómo se estima que será la evolución de la cantidad de gente, el personal? Un porcentaje plantea que no llega al 15%, que se mantendrá en los valores pre-COVID-19, un porcentaje importante, el 35%, que caerá hasta un 25%. Algo menos del 30% estima que el personal contratado caerá entre el 25 y el 50%. Y un 20% estima que caerá más del 50%. En esta lógica,
estamos hablando que hay claramente el 50% que da por sentado que la cantidad de personal va a caer como mínimo un 25%, como mínimo. Y razonable en esto será pensar que si yo tengo acá el 20 y acá le doy por lo menos la mitad, otro 20, un 40%, que es una cifra muy fuerte, una cifra preocupante. La pregunta siguiente es, ¿qué pasará con los pagos de los inversores o compradores? Un porcentaje que no llega al 20% dice que se mantendrá igual. Un 65% nos dice que bajará o empeorará un poco, o sea que los pagos serán peores o con más dificultad de cobranza, o directamente se anularán o con morosidad, y hay un 15% que dice bajará o empeorará mucho. En este sentido, tenemos que entender que cuando la encuesta se largó, y parece que no, pero ya pasó 25 días, la expectativa era que la cuarentena se iba a levantar justamente en los primeros días de mayo, que es un escenario muy diferente al que tenemos ahora. Paso a la pregunta siguiente. ¿Cómo estima que impacta el COVID-19 en el número de emprendimientos u obras por comenzar? O sea, nuevos emprendimientos, nuevas obras. Y acá tenemos, se mantendrá igual un 7%, bajará o empeorará un poco el 45%, pero el 30% plantea que bajará o empeorará mucho. Por lo tanto, acá tenemos una primera mirada muy clara, que es el 75% del mercado opina que va a empeorar. Entre un poco y mucho, pero que va a empeorar. Hay una pequeña parte del mercado, no sabemos cuál es, que lo que plantea es el mercado va a mejorar. Evidentemente hay actividades que pueden tener consecuencias de mejora, las expectativas existen, pero es un dato a tener en cuenta. Y acá tenemos un gráfico que nos parece a todos que es muy interesante, porque a una cantidad de datos que nos suman y nos aportan. En esta crisis y ante la necesidad de cubrir la falta de fondos para finalizar la obra, ¿usted qué hará? ¿Qué es lo que nos responde el mercado? El 49% lo que plantea es bajará el precio de venta. Un 34% realizará promociones especiales, que es una versión ajustada de bajar el precio de venta. Hay un 33% del mercado que nos contesta utilizará fondos propios, y hay un 29% que dice no tengo ese problema. Insisto, esta era una pregunta de opciones múltiples, por lo tanto no es que tiene que sumar el 100%. Alguien podía utilizar promociones especiales y vamos a la pregunta siguiente, renegociará los contratos con proveedores 26%. Incorporará nuevos socios al emprendimiento 19%. Tomará deuda con privados 12%. Tomará deuda con instituciones financieras 8%. Venderá el emprendimiento 6%, discontinuará la actividad 6%, o incluirá participación estatal en su estructura 5%. Este es un gráfico sumamente interesante en cuanto a la radiografía. ¿Cuál es el planteo? La baja de precio o la promoción es un planteo que el grueso del mercado maneja. Hay un tercio del mercado que plantea usar fondos propios o no tener esos problemas. Hay una parte del mercado que lo que plantea es, voy a renegociar con mis proveedores. Esta parte parece baja. Solamente en esta situación de crisis y cambio de moneda,
un 26% opina que va a renegociar, este es un número que parece bajo, e incorporar socios como medida alternativa parece una medida interesante de coyuntura. Y en este punto, ¿qué opinan los desarrolladores? El grueso de los desarrolladores lo que opina es lo mismo que el mercado: bajar el precio de venta, utilizar fondos propios, realizar promociones, incorporar socios, renegociar con proveedores, tomar deuda con privados. Y finalmente tenemos un porcentaje menor hacia actividades vinculadas, hacia opciones vinculadas con tomar deuda con entidades financieras, vender el emprendimiento, incluir participación o hasta discontinuar la actividad. El coronavirus nos trae un impacto en toda la actividad, entonces la pregunta subsiguiente es, ¿tuvimos tiempo para pensarlo? ¿Hubo un impacto muy fuerte? ¿Qué estamos pensando en cambiar respecto a cómo estamos trabajando? ¿Qué es lo que estamos haciendo? Entonces, la pregunta fue, en función de los sucesos, ¿está analizando cambiar qué? Un 44% del mercado nos dice las estrategias de comercio, las estrategias comerciales. Un 39% nos habla de los canales de comunicación y promoción. Hay un 31% que nos habla del producto que desarrolla, algo que hemos visto y que está empezando a aparecer muy fuertemente en las redes vinculadas al tipo de producto que habitamos y hemos construido. La forma de financiarse, un 26%, el target de clientes el 22%, el volumen de obras el 20%, el sistema constructivo el 19%, forma de contratar a proveedores 18%, la zona geográfica el 10%. Hay un 8% que dice, no voy a cambiar nada, ese siempre es interesante, e incorporar o mudar su operación a otro país un 7%. ¿Qué nos dice el gráfico? ¿Qué nos dice la encuesta? El grueso del cambio, a principios de mayo, estaba enfocada la mirada en la estrategia comercial y los canales de comunicación. ¿Cómo vendo y cómo me comunico? Un 30% planteaba el producto que desarrolla y un porcentaje menor plantea un grupo de actividades como la forma de financiarse, el tipo de cliente al cual apunta, la cantidad de obras, el volumen. Acá empieza a aparecer el sistema constructivo y la forma de contratar proveedores. Los otros son datos como menores en porcentaje. Y cuando lo miramos por actividad, acá lo que vemos es a los desarrolladores en negro, en gris oscuro los comercializadores, en celeste los profesionales y en gris claro los constructores. ¿Qué es lo que vemos? Los desarrolladores están focalizados en cambiar su estrategia comercial y la forma de financiarse. A partir de ahí, en segundo lugar, los canales y el tipo de producto. Los comercializadores, y esto está un poco alineado con lo que hablábamos antes, básicamente ponen su foco en la estrategia comercial y los canales de comunicación, y los arquitectos, es comprensible, es razonable, los profesionales en el tipo de producto que se está produciendo. ¿Comentarios, Sandro, hasta acá? ¿También? Estamos perfectos. Hasta acá está perfecto. No, me parece que es muy consistente este tema, que más del 80% del mercado piensa que lo que tiene que cambiar post pandemia es la estrategia comercial y los canales de comunicación, porque si hay algo que esta crisis vino a acelerar es todo el proceso de digitalización, ¿verdad? Entonces,
Yo he hablado con varios comerciales, nada, previo a la pandemia todos tenían muchas dudas respecto de las redes sociales o de estas plataformas para comunicar comercialmente los desarrollos. Yo creo que a partir de esta nueva realidad no cabe ninguna duda que esa plataforma, ese medio, va a ser el dominante respecto de nuevos canales de comunicación, ¿verdad? Así que me parece que es muy consistente con lo que vino para quedarse. No, y ya que estamos, también menciono otra cosa con la cual en la consultora estamos trabajando mucho y preparándonos, que tiene que ver con esto y que va más allá de la digitalización de alguno de los componentes que hacen a nuestra industria, sino los procesos de digitalización integral de los procesos y la actividad de la industria del desarrollo inmobiliario. Lo mencionamos un poquito al pasar, pero si querés profundizamos ahora en 3 palabras. Hay como varios componentes de un rompecabezas que incluye en un extremo el uso limitado del BIM para los arquitectos, mucho menos en la construcción misma, me refiero a las empresas constructoras, nada en el sector público, en una punta del desarrollo, en la otra punta, yo qué sé, para ir al otro extremo, literalmente, el uso de la firma digital, cuando se trata de firmar un boleto de compraventa o incluso una escritura de compraventa, que virtualmente tampoco se utiliza, ¿verdad? Alguna experiencia tenemos en la Cámara a varios desarrolladores que están haciendo punta en esa materia, pero definitivamente son la excepción que confirma la regla, y lo vamos a ver, creo, en alguna transparencia un poquito más adelante, los procesos de administración de los proyectos que tampoco tienen esta cuestión de la digitalización, con lo cual la digitalización que vino a meterse en un embudo que nos va a llevar a un aceleradísimo proceso de digitalización integral de nuestra industria a raíz de la cuarentena, que además incluye la integración de estos diversos componentes en una única lógica, ¿verdad? Cosa que en otras industrias pasa un poquito, en ninguna pasa del todo, al día de hoy todavía, o en muy pocas, ¿verdad? Pero vamos en ese camino y nuestra consultora quiere en ese proceso tener un rol estratégico en la digitalización integral de la industria del desarrollo inmobiliario. Bueno, dale, Sergio. Vos sabés que eso el lo tema vamos de a ver la... Sí, lo vamos a ver más adelante. Lo vamos a ver más adelante. También, no puedo evitar decir esto, dijo transparencias, me asusté, pensé que iba a decir filminas, pero bueno, dale, después lo charlamos, pero está bueno esto que estás diciendo, Damián, porque me parece que esa es si se quiere, es uno de los puntos centrales o conclusiones o corolarios de esto, que nada, van a venir las transparencias más adelante para que charlemos un poquito y profundicemos sobre este tema. Perdón, yo quiero acotar una cosita respecto de los datos que estaban pasando cuando hablaban de las estrategias o aspectos Presentate, Marie, presentate. Hola, soy Marie. ¿Presento? Hola, ¿qué tal? Soy Mariela Escanone. Me llamaba la atención que dentro de los datos, o sea, había un 49% que decía que iban a bajar el precio en el análisis del mercado en general, pero en el análisis de los desarrolladores había solo un 20%, una cosa así, ¿no? Correcto, casi la mitad. correcto. Y en ese sentido digo que el desarrollador, que obviamente es el que está absorbiendo el costo, tiene más... primero que esta es una encuesta que además marca solo la percepción y no está marcando por ahí las líneas de acción concretas que hoy nos están pudiendo desarrollar, la percepción de cómo van a manejarse en el mercado. Pero esto también marca que cuando hablan de los desarrolladores, de que van a financiar la falta de fondos con fondos propios, cuando hablamos de fondos propios dentro de desarrollos, muchas veces esos fondos propios involucran a los inversores, ¿no? No es solo fondos del desarrollador como empresa, sino también de sus inversores. Me parece interesante marcarlo porque no es la misma visión la de los comercializadores, que obviamente generan una presión hacia la baja, y por otro lado la del desarrollador, que es el que tiene que enfrentar el conflicto con proveedores, con continuar la obra y también de cara a sus inversores, ¿no? Igual también hay que decir que quién tiene la verdad, no sabemos, ¿no? Esto por ahora son percepciones, vaya uno a saber. Por eso digo que quién son termina percepciones. diciendo, exacto, dentro de un año no sabemos quién va a decir, te dije que tenía razón, no sabemos. Así es. Y en definitiva, en un mercado como el argentino, donde las ventas no existen, porque en otros mercados internacionales hay una percepción y sigue
habiendo ventas. Pero en esta próxima diapositiva, ahí sí le voy a pasar después un segundo de charla a Mariela, porque le preguntamos al mercado cuál es la carga tributaria más distorsiva. ¿Y qué nos dice el mercado? Hay un 30% que nos dice que es el impuesto a las ganancias, hay un 26% que nos dice que es el IVA, están bastante parecidos. Hay un 16% que nos habla de las cargas sociales y hay un 15% que nos habla de los ingresos brutos. O sea, tenemos 2 que nos hablan del 15 y 2 que están alrededor del 29-30. Después hay un planteo menor del impuesto al cheque, impuesto a los sellos y todos. Esto apareció como un comentario en otra fila de la encuesta. O sea, y aparte de esto, el 81% de los encuestados manifestó que le resultaría atractivo alguna exención impositiva para algún producto específico, mientras que el 16% preferiría un plan de pagos diferido de los impuestos actuales. O sea, la pregunta fue producto específico, no producto general, y el 81% nos contestó, esto es lo que me gustaría. Mari. Bueno, un poco ya hace tiempo que venimos trabajando en esto y la realidad es que la carga tributaria que maneja un desarrollo inmobiliario, sobre todo por los volúmenes de dinero que maneja, es distorsiva, claramente. Dos que son nacionales, el impuesto a las ganancias y el IVA, y 2 que son provinciales, que son ingresos brutos y sellos, y esto se repite casi en todas las jurisdicciones, ¿no? Respecto de los impuestos provinciales. La realidad es que el problema para mí más serio que maneja el sector no es tanto las alícuotas de los impuestos, sino las bases imponibles y la imposibilidad que tenemos o que manejamos de poder actualizar con algún componente, la inflación que transcurre medio a medio entre el inicio de un desarrollo y el final, ¿no? O sea, esto es bastante claro. Y respecto de la pregunta, respecto de cuál sería lo que más le gustaría a la gente, ¿no? Al desarrollador o al sector, sobre si es algún plan de exención sobre algún tipo de particular de producto, como por ejemplo sucedió el año pasado con la exención de IVA para el caso de desarrollo de vivienda, o si le interesaría algún diferimiento en el pago de impuestos para todo el sector. La idea también era un poco medir a qué nos estamos dedicando, ¿no? Probablemente esto tenga un sesgo dentro de la encuesta respecto de que los que contestaron probablemente se dediquen más a algo más residencial que a otro tipo de productos, pero está claro que el interés respecto a que sea sobre un producto en particular también tiene que ver con cómo va a devenir el mercado respecto a otros productos, ¿no? Comercial, oficinas probablemente esté devastado después de esta crisis y probablemente lo que tenga mayor impulso sea todo lo que sea residencial. Creo que tiene sentido y es coherente. De paso aprovecho para decir que tenemos hoy programas vigentes de exención de IVA y de ganancias para desarrollos de viviendas totalmente sin posibilidad de ser operativos, ¿no? Es una pena, pero digamos, están todavía vigentes, ojalá los podamos reactivar. Bien, sí, gracias, Mari. Comparto con ustedes 2 palabras respecto de lo que cosas de trastienda, digamos, que son como notas de color, no vienen a cuento de la encuesta, pero tienen que ver qué nos está pasando en la Cámara. Tiramos como varias ideas o varias propuestas al gobierno vinculadas con este tema de los impuestos. La verdad que conseguir incentivos o desgravaciones en este contexto de tanta limitación fiscal del gobierno se hace súper cuesta arriba, hay que reconocerlo, con lo cual es como que hay que anticiparse a que más allá de que tengamos la obligación de pedirlo por el bien de la reactivación del sector, es súper cuesta arriba tener alguna expectativa seria de lograr alguna cosa en esa materia, sobre todo en las cuentas nacionales, los impuestos nacionales. Después la vez pasada tiramos tampoco ya un poquito más públicamente la expectativa de la vuelta de los edines, ¿verdad? Que lo habrán visto, que salió un poquito en los diarios, y tampoco tuvimos francamente, una buena repercusión en el gobierno de esta cuestión por ahora.
Así que eso se hace un poco cuesta arriba, sobre todo para ser realistas respecto de las expectativas que de verdad uno puede tener. En la ciudad, algunos incentivos pareciera ser que pueden volar un poco mejor, la cuestión esta de la plusvalía, parece que sobre eso habría como una pequeña luz verde para incentivar el aceleramiento de la decisión de poner en marcha algunos proyectos con la ventaja de que no te cobren la plusvalía, pero en cualquier caso las cosas sustanciales que uno puede esperar del gobierno para alentar al sector parecen bastante frías. Damián, hago un comentario, perdón, Sergio, ya dejo de interrumpir, pero básicamente la realidad es que cualquier beneficio impositivo vinculado con el sector termina generando impacto en las cargas públicas a mediano plazo, nunca es automático, no es que si hoy nos dan un beneficio automáticamente desfinanciamos las arcas del Estado. Digo, plantear programas de beneficios fiscales para el sector, además de motorizar la actividad, tienen un impacto que se da a mediano o largo plazo. Nunca es automático, o sea, no es que si hoy pidiéramos un beneficio automáticamente estamos robando recursos del Estado para atender la pandemia, digo, ¿no? Te juro que a la próxima reunión te invito y vas a ver que del otro lado tiene un argumento súper sólido, así que no es tan fácil. Me imagino. Bueno, Dale. prosigo con la encuesta. Esto es cómo ve el mercado la situación actual. Y ahora le preguntamos al mercado y a cada una de las partes cómo ve el futuro. Entonces, en el panorama de futuro, primera pregunta, ¿está analizando extender su operación a otros países? El 70% dice no, pero hay un 30% que nos dice sí. ¿A cuáles países iría? Recuerden, esta encuesta es 70% Argentina, Uruguay, Paraguay y Estados Unidos. Hay un porcentaje más bajo, Bolivia, Brasil, Chile, España, Perú. Esto es más bajo, pero tiene que ver fundamentalmente con la gran preponderancia de Argentina. Para un peruano ir a Bolivia o viceversa es una opción inmediata. Pregunta siguiente, ¿cómo cree que evolucionará la demanda de los productos inmobiliarios? Y creemos que esta es de las respuestas más interesantes. Néstor Kramer por ahí preguntaba por qué pusimos a los desarrolladores en negro, si lo hicimos a propósito, lo hicimos para que se noten bien, para que en la gráfica se note, Néstor, te queremos igual. La hotelería en negro empeorará, en azul se mantendrá igual y en celeste mejorará. La hotelería, la percepción es, va a empeorar o en el mejor de los casos se mantendrá igual, solo un 12%. También en valores similares. El planteo, hotelería, retail, centros comerciales y oficinas figura como el gran perdedor de los productos. Galpones e industrias empeorará. Hay ya un 34% que plantea se mantendrá igual y un 14% está planteando mejorar. En lo que es vivienda en propiedad horizontal, un 43% dice que va a empeorar, un 40% que empeorará, que se mantendrá igual, y un 17% que va a mejorar. Las viviendas individuales, 37, 32 y 31, esto está muy parejo. Lotes y barrios, acá ya empieza a mostrarse la tendencia, 36% plantea que los lotes y los barrios van a mejorar. Un 34% que se mantendrá igual y solo un 30% que empeorará. Y el gran ganador, los depósitos de última milla para e-commerce, que es un formato que en Argentina existe recientemente y poco. Un 53% del mercado plantea que esto va a mejorar. Un 25% que se mantendrá igual y solo un 22% que va a empeorar. Esta nos parece una de las radiografías, insisto, conceptuales, más interesantes de cómo el mercado vislumbra su futuro. Sergio, permíteme colar un comentario.
Acá Por favor. respecto de los depósitos de última milla, ¿no? Del negocio de e-commerce. En la SUR organizaron una charla muy interesante respecto a este tema, en el famoso episodio 2, donde justamente desarrolladores que trabajan con en este segmento de real estate contaban que el indicador que se utiliza para medir esta industria son paquetes por persona. Y lo que estaban diciendo es que se triplicó los paquetes de personas a raíz de esta coyuntura, y que todavía tienen un recorrido de multiplicar por 10 en términos del promedio a nivel mundial de los paquetes por persona. O sea que es una industria que se expandió de una manera increíble. De hecho, hay un déficit en todos los... en cada uno de los eslabones de esa cadena de producción, porque imagínate que les explotó el negocio y todavía tienen un recorrido extraordinario si lo comparás a nivel mundial. Yo creo que este es definitivamente uno de los grandes ganadores digamos, de toda esta situación, ¿verdad? Sí, y efectivamente es así, porque la expectativa es que falta eventualmente multiplicarse por 10, pero aparte de eso, este proceso que acortó a 3 meses lo que estaba esperado que sucediera en 3, 4 años, generó no solamente un estrés operativo gigantesco en las compañías de e-commerce, Plaza Logística, Mercado Libre, Andriani, que son los líderes, que además están en la cámara nuestra, ¿verdad? Pero además de eso, también estresó de una forma tremenda la infraestructura inmobiliaria a partir de la cual todo eso se hace. De ahí el concepto de los depósitos de última milla, digo, porque no solamente el señor con la motito que te lleva el paquete, sino que en algún lado hay que almacenarlo, hay que hacer la logística, y para almacenarlo en algún lado debe haber una infraestructura inmobiliaria de depósitos urbanos y suburbanos que no existe. Entonces ahí sin duda hay una beta de negocios enormemente atractiva y que además no tiene más que crecer a futuro. Y mirando algo que nos toca a todos los que desarrollamos viviendas, si la cantidad de paquetes se multiplica, la pregunta es ¿dónde se van a recibir los paquetes en los edificios? Además, correcto. Muchos edificios que hoy no tienen porteros, ¿cómo va a plantear eso? Y en lo particular ya estamos planteando en los edificios un área de recepción de paquetes y delivery, porque tenemos las dos consecuencias. Pero bueno, sigamos adelante y vamos dejando las conclusiones para el final. ¿Cómo creen que va a evolucionar la demanda de los productos los desarrolladores? Bueno, los desarrolladores opinan que las oficinas empeorarán el 94%, retail y centros comerciales el 90%, la hotelería el 87%, galpones industrias el 51%, propiedad horizontal prácticamente lo mismo, 49%. La tendencia es prácticamente la misma que el mercado, pero cambia básicamente ligeramente el orden. ¿No? Punto siguiente que preguntábamos es, ¿qué pasa cuando reinicien las obras? Reiniciar las obras hace 25 días, donde uno no tenía muy en claro cómo iba a ser. Hoy estamos un poquito más claros. Estamos más claros en la ciudad de Buenos Aires, estamos más claros en el interior, qué se podía o qué no se podía, pero ¿qué preguntamos? Cuando el gobierno habilita el reinicio de obras, ¿qué nivel de preocupación le generan las siguientes temáticas? Y el nivel de pregunta era muy preocupado, preocupado o no me preocupa. Muy preocupado negro, preocupado en azul, no me preocupa en celeste. La primera preocupación fundamental de la mitad del mercado era la falta de nuevas ventas, muy preocupado. Y en definitiva, lo que estaba planteado, si ustedes miran, es que el 90% estaba entre preocupado y muy preocupado por la falta de nuevas ventas. La morosidad en las cuotas
el 40%, pero la morosidad entre preocupado y muy preocupado, el 80%. Contar con el suficiente flujo de fondos, muy preocupado el 40% y preocupado un poco menos del 50%. Situación y dígitos similares para la caída de precios, que el proyecto se quede sin rentabilidad, un aspecto que en ese momento no teníamos claro y hoy estamos más avanzados, es la limitada cobertura de las ART o de las aseguradoras respecto a qué pasaría en una situación de contagio en alguna de las obras o del personal. Solamente un 15% decía que no me preocupa, el 85% del mercado estaba y sigue estando preocupado respecto a quién es responsable si hay algún contagio. Riesgo de clausura sucesivas de obra al detectar infectados, muy preocupado un 26%, preocupado casi el 45%. Nivel de exigencia de los protocolos sanitarios, muy preocupado un poco más del 20%, preocupado el 50%. Y una situación que a nosotros personalmente nos llamó la atención, el ausentismo. El 50% del mercado no está preocupado o no estaba preocupado por el ausentismo y solamente un 14-15% estaba muy preocupado por el ausentismo. Insisto con esto, estas preguntas fueron hechas hace 25 días, donde, por ejemplo, no estaban ya admitidas las obras en varias de las provincias y todavía, por ejemplo, no se podía retomar la actividad de demolición y movimiento de suelos en la ciudad de Buenos Aires. Hoy estamos un poco más claros frente a esto, pero hay una lógica muy clara que es el primer nivel de preocupación, falta de ventas, morosidad, flujo, caída de precio, rentabilidad. El segundo nivel que hace a limitada cobertura frente a riesgos, clausuras, costo y ausentismo. El primer bloque claramente es la lógica del negocio. Panorama futuro, ¿qué cree el mercado que debe mejorar a la salida de la crisis? Sergio, paso un aviso del tema reinicio de obra, ya que estamos, porque hoy tuvimos una reunión por favor, en la Cámara a muy alto nivel, sí, muy alto nivel en la ciudad, para hinchar con el reinicio de las obras, y no nos fue bien. La verdad que no nos fue bien. O sea, no, con mucha atención, no, reconocen, admiten y saben que está en la agenda y es súper importante, pero sigan esperando. Nada de eso. Lamento, Damián, pero bueno, es lo que todos veíamos venir, desgraciadamente. Así es. Panorama futuro, ¿qué cree que debe mejorar a la salida de la crisis? Cuando se planteó la encuesta, ya llevábamos un tiempo bastante prolongado que nos había permitido a todos repensar un poco qué habíamos hecho bien y qué habíamos hecho mal y qué se quería hacer. El 74% del mercado opina que debe mejorar su estrategia comercial. El 53% opina que debe mejorar el uso de tecnología en comunicación y en procesos comerciales. Un 40% el diseño de campañas, un 40% el pricing en las distintas etapas de obra, un 28% la coordinación entre los distintos brokers, un 24% el cierre de ventas, un 24% el incentivo a vendedores, un 23% el monto destinado a comunicación, un 20% el presupuesto de marketing y hay un porcentaje menor que plantea que no tiene que cambiar nada. Básicamente hay un porcentaje importante del mercado hablando de tengo que revisar fuertemente mis procesos comerciales, mi estrategia y cómo uso la tecnología en esto. Y esto se va a ver muy bien reflejado en las próximas presentaciones. ¿Cómo lo ven por actividad? ¿Cómo lo ven
los developers en negro, comercializadores en azul, los profesionales en celeste y los constructores en gris. De vuelta, se mantienen muy parecidos los porcentajes que veníamos viendo en el gráfico general del mercado, la estrategia comercial, el uso de tecnología, diseño de las campañas, pricing. Los porcentajes son bastante parecidos. Y el último bloque del cual queremos hablar es el cambio tecnológico en la industria. Cómo estamos parados tecnológicamente hablando y cómo estábamos pensando en cambiar. Hay que entender que cuando hablamos del real estate y la construcción, que son industrias que tienen fuertes vasos comunicantes, la construcción, todos lo decimos, seguimos prácticamente trabajando como los egipcios, y desde el punto de vista tecnológico vamos a mirar ahora cómo estamos respecto a el uso de herramientas informáticas. En este sentido, quiero destacar que Sergio, sobre este tema en particular, lo está diciendo con profundo conocimiento de causa, porque es un notable y reconocido especialista, además de socio de la consultora, a nivel nacional en este tema de tecnología de construcción, gerenciamiento de proyectos inmobiliarios, etcétera, etcétera. Con lo cual, que yo diga que construimos como los egipcios, lo digo con un poquito de liviandad, que él lo diga es mucho más profundo y válido, ¿verdad? Gracias, Damián. Vamos a el primer dato, increíblemente fuerte. ¿Qué sistemas informáticos utiliza actualmente el mercado? Se maneja con planilla de cálculo, Excel. El 62% del mercado trabaja con Excel. Esto es lo que más le gusta a Mariela, ¿no? Sistemas CRM, el 45% del mercado. Sistemas informáticos mixtos o in-house, el 29%. Recuerdo que podía manejar más de una opción a la vez, por eso no necesariamente suma el 100%. Vamos a hablar de algo que es un básico, el sistema de facturación, el 27% solamente trabaja con sistema de facturación. Facturación no es una cosa compleja. Sistemas de e-commerce con sus clientes, solamente el 15%. Sistema BIM, 14%. Firma digital, 12%. Sistema CRP, o sea, es un sistema de gestión integral, 8%. Y hay un dato de color, si se quiere, el 4% no usa ningún sistema informático. Sergio, Lo atamos con el hambre, ¿no? Lo atamos con el hambre. Sergio, déjame. Como los egipcios. A mí me parece tan significativo, ¿no? este slide, porque estos datos, porque, como dijimos antes, un poco lo mencionó Damián, ¿no? El tema de este desafío que implica la digitalización en la industria y, como ya todos sabemos, esta industria tan artesanal que tenemos, pero en todos los eslabones de esta cadena de producción, ¿verdad? Lo ves. Digo, el 62% con planillas Excel, que finalmente es como sumar y restar, digamos, es una locura. Yo, a ver, creo que acá se presenta como una especie de falso dilema. Esto es, por un lado, venimos analizando la encuesta y es claro que surge como una cuestión de coyuntura, digamos, en el corto plazo, en términos de tratar de salir a flote, de los que están con el barco en la mitad del río, cruzarlo y llegar a la otra orilla, y es lógico que cuando alguien en este momento le plantea a ese desarrollador, mirá, en realidad lo que tenés que pensar es en un sistema BIM para administrar la información y la documentación en tu empresa, tenés que pensar en algún tipo de sistema integral para la administración, y lo mismo en la comercialización, lo mismo en cada una de estas cosas, la respuesta va a ser, escuchame, me estoy ahogando, me estás jodiendo, me estás viniendo con el BIM. Pero hay una cuestión que, ¿por qué digo que es un falso dilema? Porque el punto es que esta cuestión de la digitalización vino para quedarse y se va a profundizar. Y la verdad es que en algunos aspectos, como por ejemplo la firma digital, es
relativamente simple la implementación y rápida, pero en otros segmentos, como puede ser el BIM específicamente, la curva de aprendizaje lleva mucho tiempo. Implementar BIM en una empresa podés tardar entre 1 a 2 años, y no menos de eso, con lo cual este es el momento como para empezar sobrellevado el tema de cruzar el río, lo primero que habría que hacer es ya pensar en cómo empezar a implementar toda esta tecnología, y le digo e-commerce, ¿no? Y todo esto, porque mucha de esta tecnología para implementarla lleva realmente muchísimo tiempo, y me parece que los que se quedan rezagados respecto de esta temática, de la incorporación de tecnología, se van a quedar rezagados del mercado, ¿no? Sí, pero acá hay un punto que me gustaría resaltar, que es, el cambio es ahora y este es el momento de hacerlo. Una de las situaciones que más se explotó durante la cuarentena fue la demanda de cursos online. Y muchísima gente aprovechó este tiempo con mejor o peor eficiencia para formarse. El tema del BIM tiene una dificultad importante, pero la demanda y la ocupación, la cantidad de horas dedicadas a BIM fue importantísima. Ahora, hay que hacer una mirada desde todos los actores. Evidentemente los comercializadores no van a usar BIM, pero deberían entender que la base de toda la mejora de comunicación digital con sus compradores es a través de modelos BIM. Ahora, que los arquitectos se hayan quedado fuera del modelo BIM es imperdonable, pero lo más significativo, en definitiva, si un estudio de arquitectura no tiene un CRM y se maneja con Excel, no pasa nada. Pero estamos hablando de una encuesta que tiene un 35% aproximado de desarrolladores con niveles de facturación importante, y solamente un tercio, si soy muy generoso, usa sistemas de gestión integral de negocio. Con el volumen de plata que maneja un desarrollador. Eso es imponderables, problemas, falta de coordinación, vendí un departamento 2 veces, no lo tengo cobrado, no estoy al tanto de mi morosidad. El sistema de gestión integral, todos los ERP, lo que buscan saber es cuánto vendí, cuánta plata tengo en la calle, cuánto tengo que cobrar, cuánto tengo en stock, en proceso, cuánto debo. Y esto lo tengo que tener todos los días en mi pantalla. Pregunta, Y que Sergio. hoy no esté, es terrible. Perdón, Gervasio, un Perdón, segundo. sí, querido. Me Dale. parece Nos súper calentamos interesante motores y nos lo que vamos están para adelante. hablando, y yo tengo, y hay algunas preguntas también y comentarios al respecto. Uno a veces tiene ese mito que la sistematización de las compañías son únicamente para las grandes desarrollistas, Correcto. para los grandes estudios de arquitectura. Calculo que es por un tema de forma de trabajo, de costo. ¿Eso es realmente así? ¿Es posible que la pequeña y mediana empresa, que los desarrollistas, la mayoría somos pequeñas y medianas empresas, puedan adoptar esta informatización, entre comillas, de sus procesos, esa digitalización de sus procesos? Si me permiten, te contesto ahora, pero dejaría esto como para el final, para ver el resto de las diapositivas. Me parece importante. Primero. Che, te tiro una nota de color antes de... Escuchá, que me acabo de acordar. Educación a distancia, ¿no? ¿Saben cuál es el curso en mi escuela de negocios que más se vendió en la cuarentena, pero a full y de verdad? Es récord histórico. ¿Cómo invertir en Estados Unidos? Te juro, no, pero no es irónico, de verdad. De todas formas, esta encuesta, si la hiciéramos en Colombia, sería bastante parecida en nuestro métier. Primero, el adquirir tecnología BIM le sirve a cualquier estudio, constructor y desarrollador. Esto es el mismo salto que cuando dejamos la paralela, y yo creo que soy de los más veteranos, y yo dibujaba con la paralela al AutoCAD. Costó, hubo que hacerlo. No hubo mucha discusión. Hubo un momento donde el que no te daba planos en CAD quedaba fuera. Primer tema. Segundo tema, no es tan caro. Tercer tema, no estamos hablando de poner un ERP, poner SAP,
que vale $450.000. Hay sistemas de gestión integral, y acá Mariela puede hablar de muchas cosas, a un costo increíblemente bajo para lo que es nuestro mercado. O sea, a costos argentinos. Y Déjala tarifa Mariela que cuente argentina. dos palabras de esta cuestión de la administración de los proyectos. Bueno, gracias por este espacio. Bueno, Dale. nosotros venimos trabajando hace mucho con el tema de la digitalización, probablemente por hacer consultoría, reestructuraciones de organizaciones dentro de empresas del rubro. Nosotros hemos visto justamente que en todos tenían el mismo cuello de botella, que era el tema de administración de proyectos a través de planillas Excel que tenían múltiples cantidades de errores que han generado ventas de la misma unidad más de una vez, y esto lo digo, y algunos saben que en general cuando lo cuento, todos se ríen porque a algunos les ha pasado. Nosotros trabajamos vendiendo algo que es intangible y que lo administramos con muchos comercializadores, me refiero a los desarrolladores, ¿no? Que a veces se administra con muchos comercializadores, esto genera una falta de control de stock de la cantidad de unidades. A su vez tiene una mecánica de cálculo particular, muchos ajustan por CAC, los planes en algún momento los proyectos eran todos iguales, 24 cuotas ajustadas por CAC, hoy por hoy se vende uno a uno con condiciones particulares, y esto generó que esas planillas Excel fueran altamente ineficientes y generaran no solamente digamos, mayor necesidad de control para evitar los errores, sino que generaron pérdidas económicas, desde lo que es la administración de proyectos, ya te digo, problemas legales por haber vendido más de una vez la misma unidad, la falta de control de morosidad o los errores de cálculo, y además el tema del fronting con el cliente, ¿no? Porque a veces el comercial hace un trabajo enorme para vender una unidad en el desarrollo en el pozo, y resulta que después el desarrollador pierde ese contacto o ese vínculo con el cliente, por el cual uno le tiene que pasar información, decir cuál es su cuenta corriente, cuánto falta pagar, cuáles son los ajustes, es decir, todo lo que es la información de cara al cliente y de cara interna. En ese sentido nosotros trabajamos ya hace 3 años, casi 4 años, que venimos trabajando con un software que es específicamente para gestión de desarrollos inmobiliarios, Metrox, paso el chivo, y creemos que, y en también nos pasó lo mismo, en la cuarentena muchas empresas con este tema de la digitalización, el software además permite tener toda la documentación digital, albergar toda la documentación digital, boletos, sesiones, cambios, las sesiones que se hayan hecho a lo largo, todo el historial de sesiones, y control total del desarrollo hasta la escritura. Esto nos pasó algo muy loco, que fue durante esta cuarentena, con el tema del home office, que nos encontramos con muchos desarrolladores interesados en armar esa estructura interna para poder controlar toda la información en un solo lugar. Así que bueno, nosotros no somos una empresa de desarrollo, somos una consultora que, en base al conocimiento del mercado y cómo funciona las organizaciones que se dedican al real estate, es que armamos este software, que bueno, les invitamos a todos a conocerlo, ¿no? Un poco. Mariela es la socia estrella de nuestra consultora. Bueno, voy avanzando, porque Dale. si no nos vamos a quedar hasta las 3 de la mañana. El cambio tecnológico en la industria, ¿qué sistema se utiliza actualmente? Y acá lo hicimos solamente en 2, que para nosotros eran los significativos, los desarrolladores y los comercializadores, y acá vemos lo que charlamos. O sea, básicamente la penetración de sistemas es muy baja, básicamente muy baja. Respecto al cambio tecnológico, después de la crisis, para el que preguntó en cuánto tiempo, no sabemos cuándo después de la crisis, si en 3 meses, en 6, en 4, no lo tenemos en claro. ¿En qué canal y cuánto invertiría su presupuesto de comunicación? ¿Qué dice el mercado? En medios gráficos, prácticamente nada, o un porcentaje menor. El gráfico es el gran perdedor. Portales, Mercado Libre, Zona Pro, Pargen Pro, un porcentaje sustancial vendría por acá y un porcentaje menor, pero el grueso viene por aquí. ¿Dónde está acá el salto fundamental? Redes sociales e Internet. Un porcentaje sustancial va a ir a redes sociales e Internet. Y poca gente dice que no va a invertir en redes sociales.
prácticamente ha desaparecido. Eventos, claramente el evento es uno de los perdedores y el marketing directo todavía se mantiene dentro de la media. ¿Qué vemos entonces? Los médicos, grandes perdedores, la vía pública, gran perdedor, las redes sociales e Internet, el gran ganador en cuanto a la evolución de inversión. Sí, y nuestros eventos en los que nos encontrábamos todos los años y que yo disfrutaba estando en el escenario, serán para el 2028, ¿verdad? ¿Qué sé yo? ¿Qué va a ser? Probablemente veamos eventos de otra forma. Es posible. Exacto. El cambio tecnológico en la industria. Implementar. Home office opcional, el 52%. Digitalización de la empresa, el 47%. Firma digital, 40%. Sustentabilidad, el 30%. Software o sistemas informáticos puntuales, 26%. Digitalización de diseño y obras, 25%. Sistema BIM, 18%. Ninguno, 13%. Por ahí hubo alguna pregunta referido a todo lo que es productividad y construcción. La encuesta no orientó a temas de construcción puntualmente. En el futuro estamos pensando hacer una, pero básicamente esto era más coyuntura, no cambio tecnológico en la construcción. ¿Qué datos nos da esto? Nuestra actividad es una actividad que claramente permite el home office y sin embargo solamente está en el 52%. Digitalizar la empresa, solamente la mitad del mercado está pensando en digitalizar la empresa. Y cuando uno dice la mitad parece mucho, en rigor de verdad hoy por hoy deberíamos medirlo como poco. Sustentabilidad, que es algo que la pandemia nos ha informado, solamente el 30% está pensando en aspectos de sustentabilidad, y DREAM, que era uno de los que comentábamos, solamente el 18%. Y venimos de el 6%. Paso a la diapositiva siguiente. Y le voy a dar a Damián y a Sandro un tiempo como para cerrar. Gervasio, ¿querés manejar una previa de alguna pregunta significativa? Mira, hemos ya volcado ahí, están hablando un poquito del BIM, de algunas, pero no hay alguna pregunta concreta en este sentido, ¿no? A una sola, lo único que dice que la falta de difusión del BIM puede influir el temor, entre paréntesis, infundado a la fiscalización AFIP. Yo ahí la verdad que es la primera vez que lo escucho, dice César Rossi. No, el BIM no tiene nada que ver, no. Por eso, no, el BIM no, no Nada tiene que ver. No, no. Nada que ver. Escúchame, Gervasio, una industria tan sana, tan transparente, no entiendo por qué es paranoico que está preguntando eso, claramente. No, yo lo que destaco es, a ver, es increíble que una industria que tiene los niveles de facturación que tiene, Claro. que nos sigamos manejando con el Excel, y yo lo padecí, tener que implementar sistemas tanto en mi ocupación actual como en la anterior. Conozco el trabajo de Mariela, conozco la imposibilidad de tener sistemas, porque los enlatados, vos vas a un SAP, el SAP tiene un sistema, pero vale un millón, te quedaste corto con los $400.000, vale más todavía el SAP Real Estate. Entonces es importante tener algunas opciones, y es importante también abandonar el mito de que eso es para las grandes empresas. Cualquier empresa que venda 1.000 metros por año, ya estamos hablando de facturaciones enormes. La verdad que sí. Así es. Yo solamente 2 palabras y después te dejo el cierre, Damián. Dale. Yo sé que me hace acordar esto. ¿Viste cuando vos vas una vez al año al médico y el médico te dice, bueno, control general, vamos a hacer un análisis de sangre, radiografías, qué sé yo, y bueno, y te viene el resultado, ¿no? Pero me parece que no hay forma de resolver un problema si no lo ves primero, y me parece que estos datos duros te dan la posibilidad de entender dónde estás parado.
y es obvio que tenemos desafíos gigantescos por delante en el corto, en el mediano y en el largo plazo, pero me parece que esta es la mecánica, esta es la forma, esta es la manera, ¿no? de dejar de improvisar y manejarnos con este tipo de información que me parece que son esenciales para tomar decisiones en una industria, como dijo Gervasio, que maneja decenas de millones de dólares en proyectos medianos. Damián, te doy la palabra para que hagas el cierre. Dale, gracias. No, la verdad que me siento súper orgulloso del laburo que estamos haciendo. Todo este trabajo me parece que viene a convalidar el valor que tiene la decisión que tomamos hace unos meses de crear la consultora. Me parece que lo que en esencia está reflejando toda la información que vimos no es solamente la pobreza de herramientas con las que llevamos adelante los proyectos, sino que simultáneamente y lamentablemente, ¿verdad? Esto viene a ponerse en evidencia en un contexto súper, súper, súper adverso, que además va a seguir siendo adverso por bastante tiempo. Y me parece que, de hecho, este trabajo que hicimos nosotros, para repasar un poquito el principio, que hablaba un poco de precios y de valores y de volúmenes de venta, no viene a reemplazar el evento de reporte inmobiliario de la semana que viene, que va a hablar de valores, ¿verdad? Y de hecho, esto no es una muestra representativa de lo que piensa la gente respecto de la evolución del precio de las propiedades, porque no fue el objetivo de este trabajo. El objetivo de este trabajo fue mucho más integral, y en un trabajo integral de diagnóstico o de autodiagnóstico, como en el coronavirus, por supuesto que la variable precio tiene que estar presente y las expectativas al respecto también, con lo cual no podíamos dejar de ponerlo, pero hay que verlo de forma mucho más integral. Y la integralidad de lo que estamos viendo de cara a futuro es eso, es la combinación de un escenario que se ha vuelto muy adverso, no importa si va a estar horrible, más o menos horrible o muy horrible, no importa, está recontra complicado. O sea, el vivir en la Argentina en un escenario no de recesión teníamos hasta antes del coronavirus, ¿verdad? Ahora tenemos depresión, y depresión que no va a ser corta, con lo cual vivir en la Argentina en depresión explica por qué un 30% quiere ir a desarrollar afuera, o yo cuando vendo cursos online, el que más vendo es de inversiones inmobiliarias en Estados Unidos. O sea, explica eso, pero al mismo tiempo explica que no va a ser fácil en general vivir en Argentina en los próximos meses, y que en particular va a ser especialmente difícil darle continuidad a nuestra actividad del desarrollo inmobiliario y de la actividad inmobiliaria y de la construcción en su conjunto. Y afrontar un escenario adverso desde la macro y desde la micro, y hacerlo con pobreza de herramientas, la verdad es que, tenemos que reconocer, es una obviedad, nos deja súper, súper, súper expuestos, ¿verdad? O sea, las chances de meter la pata cuando lo que tenemos que hacer es como de verdad complejísimo, y lo único que tenemos es lo atamos con alambre. Y bueno, la verdad es que el epílogo de todo esto es la necesidad de hacerlo mejor, de hacerlo a conciencia, o de retirarse, ¿verdad? Uno bien puede retirarse, pero quien no vaya a retirarse está obligado necesariamente a tomar cartas en el asunto lo antes posible. Y nosotros ponemos a disposición este vehículo que hemos armado con este equipo que llamamos Dream Team, ¿verdad? Y acá ni siquiera están todos presentes. Algunos no vinieron porque están dando clases en alguna universidad o haciendo alguna otra cosa de naturaleza académica, pero el Dream Team que armamos es un equipo de excelencia en la Argentina, con los número uno de cada uno de los roles, que tiene por objetivo poner a disposición del mercado estas herramientas con la expectativa del matar lo atamos con alambre. Y de verdad estamos obligados a hacerlo si queremos seguir vivos, y seguir vivos durante este año, al menos en el ámbito empresarial de la actividad de la construcción, el desarrollo inmobiliario o en la industria inmobiliaria, no va a ser fácil, no va a ser fácil. Entonces, por supuesto, cada uno puede hacerlo por su cuenta, y capaz que sale perfecto. Ponemos a disposición este servicio, y de vuelta, entonces me honro de haber logrado integrar recientemente un equipo que me parece que en este contexto choto que tenemos por delante, agresivamente choto de los próximos meses,
es más necesario que nunca, es un servicio que en el mercado la verdad que tampoco tenemos competencia, te quiero decir, o sea, la Argentina siempre vivió de la autoayuda, lo atamos con alambre, cada uno lo hace más o menos a su modo, por suerte durante años venimos dando formación y capacitación en las distintas universidades, todos nosotros, ¿verdad? Para que cada uno haga su propio upgrade, pero en realidad todo ese servicio siempre estuvo acotado a las clases que damos en las universidades, pero simultáneamente, fuera del ámbito académico, la posibilidad de prestar un servicio de consultoría integral para toda la industria y para toda la actividad. Hoy no tenemos competencia, no hay ningún otro que lo esté haciendo, hace años que no hay ningún otro que lo esté haciendo, se hacía en la Argentina cuando yo era más joven, yo mismo lo hacía, pero hace 20 años atrás, hace años que nadie lo hace, y hoy nos parece que es más necesario que nunca. Así que nada, gracias por acompañarnos, prueba de que lo queremos hacer de forma profesional, es que empezamos por hacer la encuesta, para tener el test anual al que hace referencia Sandro, gracias a mis socios que me acompañan en este desafiante proyecto, cuando la Argentina se cae a pedazos y estamos por ir a un pozo ciego, nosotros, porque somos resilientes, lejos de bajar los brazos, decidimos lanzar la consultora, entre otras cosas porque nos gusta tener proyectos desafiantes, no es la primera vez que montamos un proyecto desafiante y esperemos que sea exitoso como muchos de los que hicimos en el pasado lo fueron, lamentablemente no todos, pero muchos otros sí, y allá vamos, así que nada, gracias por acompañarnos y gracias a todos, sobre todo a mis socios. Damián, un aviso parroquial. Dale. Para los que esta vez no completaron la encuesta y no tenemos un mail, está en el chat el mail de la consultora, nos mandan un mail para que cuando salga la encuesta publicada se las enviemos. Y el otro punto, como siempre decimos, es los pasos se hacen de a uno. El primer paso es detectar que uno tiene algo que mejorar para empezar a cambiarlo. Los datos nos ayudan a tomar esa decisión. Así que bueno, gracias a todos. Esperamos encontrarnos próximamente, ojalá que con buenas noticias, pero si no, por lo menos nos vamos a seguir encontrando con más datos. Gervasio. Gracias. Muy bien, bueno, muchísimas gracias, Gervasio. Muy buena la exposición y yo comparto lo que dice Damián, ¿no? Uno tiene la opción de retirarse, pero si uno quiere quedarse en el mercado, tiene que modernizarse, aunque sea para sobrevivir. Si uno decide continuar en este mercado, no podemos seguir trabajando de la forma que veníamos trabajando hasta ahora con un Excel, ¿no? Y creo que es importante que ustedes lo detecten, lo muestren, y es una muestra también del profesionalismo y el know-how que tienen respecto a nuestra actividad. Así que bueno, gracias por compartir todo. Un capo, chao, gente. Gracias, abrazo. Hasta luego. Adiós.